hacia nuevos paradigmas. COVID-19, su impacto emocional, psicológico, familiar, económico y sanitario. Por Eduardo Colazo. Agradecimientos. En primer término, este libro va dedicado a todas aquellas personas que luchan y están luchando contra el virus COVID-19 en primera línea. No solamente los médicos y personal de salud, sino todo aquel que estuvo ayudando y está ayudando a contrarrestar los efectos de contagio, sobre todo en época de cuarentena. Debo reconocer y agradecer una vez más la ayuda incansable de mi padre Miguel Colazo, médico en 5 especialidades médicas, por su aporte valiosísimo en muchos de los conceptos médicos que verán a continuación. Anaí Rojas, amiga que estuvo y está en primera línea de batalla, con quien su testimonio me inspiró a hacer este libro. También testimonios de Constanza Araya Molina, Maximiliano Morales, Zulma Báez, María Novoa, Daniela Los Penato, Pilar Birri, Lorena Ravena, Carlos Bleuer, Jimmy da Cruz y Marcelo Perna. Gracias por su ayuda, María José Fisolo, Alejandro Campos, Javier Díaz e Ismael Alfonso. A mi esposa Natalia, compañera incondicional que se ocupa permanentemente de la tarea de los chicos en esta pandemia, a Sofía y Valentino. A mis amigos, a Dios y a la vida. Introducción. ¿Quién iba a pensar que este 6º libro que estoy escribiendo sería acerca de la inteligencia emocional que tenemos que tener frente a un nuevo virus y su impacto mundial en este nuestro querido planeta Tierra? El COVID-19, conocido como neumonía por coronavirus, se detectó por primera vez en diciembre del 2019 en Wuhan, China, es decir, hace al menos 5 meses, y llegó al mundo para quedarse y cambiar absolutamente todo, en todas las facetas de nuestros aspectos más remotos. Si bien su origen no está 100% confirmado, esto es decir, si nació de un laboratorio chino o de un mercado alimenticio, es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2. Habiendo llegado a más de 100 territorios, el 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud lo declaró pandemia. Todos sabemos que produce síntomas similares a los de la gripe, entre los que se incluyen fiebre, tos seca, disnea, mialgia y fatiga. En casos graves se caracteriza por producir neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis y choque séptico que conduce a alrededor de los 3% de infectados a su muerte. Aún no existe tratamiento específico, esperemos prontamente que la medicina lo descubra y que aparezcan a la brevedad medidas terapéuticas que consistan en aliviar los síntomas y mantener las funciones vitales. Esta transmisión se produce mediante pequeñas gotas, microgotas de Fluger, que se emiten al hablar, estornudar, toser o respirar, que al ser despedidas por un portador que puede no tener síntomas porque puede estar incubándola, pasan directamente a otra persona mediante la inhalación o quedan sobre los objetos y superficies que rodean al emisor. Y luego, a través de las manos, que lo recogen del ambiente contaminado, toman contacto con las membranas mucosas orales, nasales u oculares al tocarse la boca, la nariz o los ojos. Este nuevo libro te contaré cómo el virus nos afectó y afectará a futuro en estos 5 aspectos fundamentales: nuestras emociones, nuestra psicología, nuestra familia, nuestra economía y a nivel sanitario. Capítulo 1. El impacto sobre nuestras emociones. El mundo está viviendo una situación que a lo mejor alguien la imaginó, pero que de cualquier manera el desarrollo de la misma ha hecho que el mundo esté viviendo una situación de alta incertidumbre. El mundo está viviendo un mundo en el cual todos los parámetros que se habían tenido como válidos y referentes están en críticas por lo menos y están impactando enormemente en toda la vivencia humana. Indudablemente, cuando en una vivencia de este tipo, en una situación donde la muerte es uno de los elementos principales que entran a jugar, entonces cambian muchas cosas. Y también el otro aspecto fundamental que tiene esta situación provocada por el COVID-19 en tiempos de crisis es que tendremos un enemigo invisible. Un enemigo altamente peligroso de un organismo que es microbiano, que no es susceptible de ser visto con mucha facilidad, del cual no hay señales directas de una vacuna próxima para prevenirlo. Por supuesto, apenas apareció esto, el mundo ya está en marcha buscando la cura. Se busca controlar un síntoma para controlar el número de muertos y, segundo, realizar una vacuna que pudiera aplicarse con tiempo para prevenir la enfermedad. Son procesos lentos, más aún cuando se trata de un enemigo de esta índole. Ni el mundo ni nadie estaba preparado para semejante pandemia.
Allá por los años 80, el mundo se enfrentó a la explosión del SIDA. Uno escuchaba que morían personas muy famosas, entre los cuales estaban deportistas, políticos, cantantes, pero uno tenía referencias concretas. Uno sabía que atacaba a personas que tenían ciertos hábitos o ciertas costumbres. En cambio, aquí no. Todo el mundo está expuesto ante una situación delicada. Si bien ha habido epidemias de gripe, ninguna la trascendencia de esta. El virus del ébola y otros, pero no tan fuerte y letal como este. En síntesis, esto cayó en el mundo en un momento inesperado, sin que nadie supiera ni de dónde ni por qué. En la actualidad, la sociedad se encuentra inmersa en una vorágine emocional. El nerviosismo, la frustración o el desánimo se intensifican y salen a la luz sentimientos, emociones, y es necesario saber gestionarlas para evitar desbordarse. La situación inicial, con respecto a los primeros casos, ha cambiado tras decretarse el estado de alarma, y esto conlleva a una adaptación. El coronavirus está influyendo e impactando en la vida que llevamos día a día. Ya con cientos de miles de muertes a cuesta, algunos países han comenzado a reactivarse poco a poco. De todas maneras, el mundo ya dio vuelta a 180 grados. Han cambiado mucho las cosas en poco tiempo. Es natural sentir ansiedad cuando afrontamos una crisis a lo desconocido, ante un cambio repentino. Es una reacción normal querer sentir la necesidad de tener seguridad, certidumbre, predictibilidad y control. 6 son las emociones. En 1972, el psicólogo y gran maestro Paul Ekman sostuvo que existen 6 emociones básicas que son universales a lo largo de las culturas humanas. Ellas son miedo, asco, enfado, sorpresa, felicidad y tristeza. En 1999 se amplió esta lista para incluir una serie de emociones básicas, tal cual puede ser la venganza, la excitación, el desprecio, el orgullo y la satisfacción y diversión. Durante la década de 1980, Robert Plutchik introdujo otro sistema de clasificación de la emoción conocido como la rueda de las emociones. Este modelo demuestra cómo las diferentes emociones pueden ser combinadas o mezcladas entre sí, del mismo modo que una artista mezcla colores primarios para crear a otros colores. Plutchik sugiere que hay 8 dimensiones emocionales primarias y contrapuestas: alegría frente a la tristeza, ira frente al miedo, confianza frente al disgusto y sorpresa frente a anticipación. Estas emociones pueden combinarse en una gran variedad de formas. Por ejemplo, la felicidad y la anticipación pueden combinarse para crear el optimismo. El poder del miedo. Una de las primeras emociones que apareció con este virus fue la del miedo. El miedo paraliza, hace que uno se quede en casa y que no haga nada. ¿Y realmente quién no tuvo miedo con esta pandemia declarada como tal? Si bien no es posible medir una emoción directamente, los cambios que producen en el organismo durante el experimento emocional sí que pueden medirse, permitiendo de esta manera precisar las características de esta determinada experiencia. Muchos, ante este virus, salieron corriendo a sus casas a cuidarse, tal como aconteció hace muchos años con las guerras. Incluso con el correr de los días, el quédate en casa comparaba algunas historias de gente que tuvo que quedarse hasta 3 meses bajo tierra en épocas de guerra. Ahí fue donde apareció la ansiedad, siendo una emoción normal que sirve como una señal a la cual debemos prestar atención para protegernos a nosotros mismos. La ansiedad nos alerta y nos lleva a adaptarnos. El quédate en casa, como lema, en muchos países se fue incrementando, pero cuando nos sentimos agobiados o superados por la ansiedad, esta emoción nos puede perjudicar en vez de ayudarnos. Cuando sucumbimos a la ansiedad, somos menos capaces de estar a la altura de los desafíos que debemos afrontar y a veces nos bloqueamos. Es importante que ante esta ansiedad, problema, nos ocupemos y nos preocupemos. Lo primero que tenemos que hacer es informarnos sobre qué se debe hacer para evitar propagar los gérmenes. Esto no solo nos ayudará a mantenernos más seguros y sobre todo para tener una mayor sensación de control. El miedo es tan grande como tu mente lo permita. Perciba, etiquete y acepte sus emociones. Cuanto se sienta ansioso, diga a sí mismo con calma: bueno, aquí está mi ansiedad otra vez. El mero hecho de ponerle nombre a lo que sentimos nos ayuda a reducir lo que nos preocupa. Acepte la ansiedad como una de las muchas emociones que tiene, no la ignore, no luche contra ella, no la rechace ni le tema.
No se juzgue a sí mismo por sentirla. Sea amable consigo mismo. Dese permiso para ser humano. Sea optimista. Mantenga la perspectiva y fíjese en lo bueno. No deje que la ansiedad tome las riendas de todo. Es una parte de su vida emocional, pero no lo es todo. Deje espacio para plantearse retos. ¿Hay algo que esté yendo bien? ¿Qué cosas positivas han ocurrido que me hagan pensar que estos pensamientos de ansiedad podrían no ser apropiados? Dirija su atención y practique la conciencia plena, el mindfulness. Cuando perciba pensamientos de ansiedad, debe entender que no se debe obsesionar con ellos. Dirija la atención hacia las cosas que lo ayudan a sentir calma. Puede usar técnicas como la visualización guiada, que es fácil de encontrar en YouTube o Google. Puede practicar la conciencia plena, como lo decíamos, el mindfulness, que lo ayuda a focalizar en el aquí y en el ahora. Para manejar nuestras emociones es importante que podamos practicar la meditación como parte unitaria de nuestra vida. La práctica de nuestra respiración, el mero hecho de detenerse y respirar, lo puede tranquilizar en momentos difíciles y nos puede ayudar a hacer una pausa antes de reaccionar y elegir cómo reaccionar. Sobre todo la respiración abdominal o diafragmática le puede ser de gran ayuda. Practíquela de 5 a 10 minutos al día y pruebe la aplicación Bellio que se puede descargar en forma gratuita. Ten contacto con las personas que amas. Si nos acercamos emocionalmente a las personas que amamos, estaremos más contenidos. Mantenerse en contacto con los amigos, familiares, es bueno para usted y es bueno para ellos. Sentirse cerca de los demás reduce la ansiedad. Lo que se sabe es que estimula el sistema inmunitario. Aunque nos quedemos en casa, nos podemos mantener en contacto a través del teléfono, de los chats, de videos y de otros medios de comunicación social. Podemos sentirnos cerca incluso mientras estamos separados. Practique el distanciamiento físico, pero la conexión social. La gratitud como medio sanador. Es importante practicar la gratitud. Percibir que estamos agradecidos es un poderoso remedio contra la ansiedad. Mostrar gratitud es otra forma de sentirse cerca de los demás. Es bueno para su estado de ánimo y para su salud. Cada mañana dé un gracias sencillo y sentido de corazón. Haga una lista de las cosas por las cuales está agradecido. Envíele una carta a una persona que lo haya ayudado. Deje que sus seres queridos sepan lo mucho que significa para usted. Contemple lo que hace la naturaleza. Cada día es importante que se deje sorprender por la naturaleza. Hasta solo 5 minutos invertidos en valorar la naturaleza puede reducir la ansiedad y bajar la tensión arterial. Con todo esto, China bajó su nivel de contaminación. Los ciervos salieron en el parque Nara, en Japón. Pero reconocer qué emoción estamos sintiendo, evaluar su propósito en relación con nuestras circunstancias y decir si recrearla o no, es lo que se trata la inteligencia emocional. El cerebro emocional. La importancia de manejar nuestras emociones en esta pandemia es de suma y vital importancia por cuanto nuestro cerebro emocional es una de las primeras reacciones que intenta escapar. Son sus dos premisas, luche o huya. Esto equivale a decir que o me pongo el casco y salgo a la guerra buscando oportunidades, porque ya lo sabemos que crisis es igual a oportunidad, o me voy a la pieza y me escondo bajo la cama por el propio miedo. En cuanto a luchar, ello lo está haciendo todos los médicos, enfermeras, tratando de contener los casos y científicos procurando buscar la vacuna. Se habla de un tratamiento que es probable que lleve unos meses, pero la vacuna tal vez el año que viene. Emocionalmente, el hombre está desde los inicios del funcionamiento de su cerebro sometido a la ley del luche o huya. En este caso de la pandemia, la acción no es ni luche ni huya, sino es replegarse, que es quedarse dentro de la trinchera sabiendo que las balas están pasando por arriba de la trinchera y que si uno levanta la cabeza fuera de la trinchera, alguna bala perdida o dirigida le puede dar en la cabeza a uno. Tal como te habrás dado cuenta, esta es una forma metafórica de expresar cómo sentimos el peligro. Cuando esto empezó tan distante de nuestro continente, solo se pensó que sería otra gripe más, como los últimos años que han sido también grandes, pero poco a poco, como una neurosis de ansiedad generalizada, según el doctor Facundo Manes, se fue instalando entre la gente cuando se venía el avance enorme de la enfermedad, primero en el país de origen, en China, que estaba mucho mejor preparado para recibir una cosa así, que los países europeos, tales cuales fueron Italia, España, Francia, Alemania, Inglaterra, entre otros.
Aquí en Sudamérica el impacto emocional sobre la gente fue muy grande, porque el principal sentimiento que tuvo fue la sorpresa, y el segundo el miedo, y el tercero la angustia. Es decir, la muerte podría estar presente, y si bien se esperaba que esta pandemia no sea la más grande que se conozca en la Tierra, pero sí una pandemia muy poderosa y sobre todo para las personas de mayor edad. Todos saben cómo se ha ido incrementando el promedio de vida de las personas, cada vez más longevas. Hoy vivir 70 años no es lo mismo que vivir hace 50 años. Hoy hay mucho más gente de más de 70 años, más de 80 años, y hay mucha gente de más de 90 años. En este caso Argentina, que tenemos una medicina de tipo sanitaria epidemiológico, estadístico, buscó la defensa de refugiarnos en la trinchera para evitar obviamente la transmisión y de esta manera evitar el contagio de un mal desconocido y también implacable. Entonces la respuesta emocional de las personas también incluyó confusión, porque no sabemos ante quién estamos luchando ni por cuánto tiempo va a ser. Esto tomó por igual a las autoridades como la gente en general. Entonces en nuestro país se dan situaciones y se siguen dando efectos que nunca se estiraron con anticipación. Nunca se hicieron estadísticas proyectivas sobre qué iba a pasar con la gente estando 2 o 3 meses sin poder salir de su casa, con los negocios, con la economía parada. Esto quiere decir que el nivel emocional de tipo social que se vive, que se vivió y que se va a seguir viviendo hasta que se vaya a tener un poco más de certidumbre con el tiempo, ha hecho que toda esta situación no solamente sea una crisis sanitaria o una crisis médica, sino que todo el mundo se empezó a preocupar. ¿Qué pasa con los enfermos de hipertensión arterial? ¿Qué pasa con los enfermos de diabetes? ¿Qué pasa con los enfermos de insuficiencia renal? ¿Qué pasa con los asmáticos o los que tienen EPOC? A cada persona en particular le cayó una emoción y una emoción muy fuerte para tener que llevar a cabo durante todo este tiempo, y es así como la gente ha tenido que ir apelando a mecanismos psicológicos de defensa. Asimismo, estos mecanismos psicológicos de defensa, que están muy bien estudiados, en casos como estos no son muchos. En algunos casos el mecanismo que priva es la negación, es decir, no se piensa en esto, no se escuchan las noticias, no me interesa, al que le toca, veremos. No es el más responsable ni el más indicado, pero es una de las respuestas emocionales que podemos tener. Esto que, como te comentaba, es la negación. Los héroes de esta batalla contra el virus, por supuesto, son los médicos. Otro es el mecanismo de evitación, y esto equivale a decir que me repliego, quédate en casa y evito todo lo que tengo que evitar. Pero esta conducta no es la conducta habitual, es lo que el cuerpo ha venido llevando a cabo. En consecuencia, se hace muy difícil poderse ir adaptando a los distintos mecanismos emocionales, psicológicos, inconscientes de defensa a los que apela cada ser humano frente a su propia realidad, frente a un enemigo que es común. Recordemos que el impacto emocional sobre las personas que produjo esta pandemia es particular. No se pueden hacer generalizaciones sobre cómo afectó a cada ser humano. Cada persona reaccionará con todo lo que trae, es decir, muchos científicos están quedando perplejos frente a lo que ocurre, porque según muchas pruebas neurológicas que se hacen a pacientes que por fuera están bien, pero sin embargo pueden ser portadores sanos o asintomáticos y contagian igual. Cientos de mensajes han recorrido por todo el mundo. El peligro no es que está a la vista, sino que no está a la vista. El mundo emocional de las personas ha sufrido y sufre un impacto muy grande que tiene más que ver con las condiciones y personalidades previas de cada persona que con una generalización. De cualquier manera, hay cosas que son importantes de tener en cuenta, porque, por ejemplo, los aspectos racionales, es decir, la capacidad de pensar, razonar, por el lóbulo frontal del cerebro, está funcionando bien. Fueron muy pocos los que pudieron entrar en una psicosis, es decir, en una pérdida del contacto con la realidad, aunque puede que los primeros días muchos lo hayan estado. Con el correr de las jornadas, todo se fue haciendo más común hasta que se vuelva a la normalidad. Una normalidad que nunca volverá a ser la misma por cuanto van a cambiar muchas cosas en este mundo. No solo empezaremos a ver barbijos por todos lados, probablemente hasta que aparezca una vacuna, sino que cambiará la manera de sociabilizar de las personas. Con esto de las emociones se ponen sentimientos con lo que pensamos, y aquí cada persona actúa y se comporta de manera diferente. Es una tarea sumamente difícil. Esto equivale a decir que todas las estructuras del cerebro entran en funcionamiento y tratan de coordinarse de una forma u otra. Ya sabemos que en la parte emocional afecta fundamentalmente y simbólicamente al corazón, es decir, todo lo que tiene que ver con los sentimientos, emociones,
actitudes pasionales. En cambio, la parte del cerebro es fríamente cómo podemos interpretar los números, estadísticas, situaciones que se han dado. Es decir, que las personas pueden realmente contactarse entre lo que piensan y lo que sienten. Las ventajas y los inconvenientes emocionales que son sumamente difíciles de manejar, porque lo que se siente por momento es inmanejable. Lo que se piensa puede ser un poco más conducible, pero las emociones salen desde lo profundo de nuestro ser. Esto lleva diariamente a las personas a hacer evaluaciones permanentes sobre lo que es positivo y sobre lo que es negativo. No sabemos qué sentir sobre lo que pensamos. Muchas veces no podemos tomar buenas decisiones entre los círculos subcorticales que unen el cerebro emocional con el cerebro racional y forman lo que se llama el timón ético de la vida de la persona. Todo indica que a partir de ahí nos vamos a tener que manejar. Este virus entró en nuestras emociones y vino para quedarse. Cada uno reaccionará de aquí en más de una manera u otra. Se presentarán crisis emocionales y a medida que vayamos avanzando por las distintas situaciones que vayamos enfrentando, esto es decir que los ganglios basales, que son los ganglios emocionales, van tratando de deducir normas después de las cuales trataremos de pensar qué decisión tomar y después de lo que la persona dirá, bueno, hice tal cosa, me fue bien, y cuando hice tal otra fue una pérdida de tiempo. Me estoy refiriendo fundamentalmente a la parte psicoemocional, es decir, fue un fracaso para enfrentar la situación o fue un éxito para enfrentar tal situación, pero la situación está ahí, con todo el peligro, con toda la incertidumbre, con todo lo que resta ver y lo que pasará. Hay que tener en cuenta también cómo las personas se han contactado con la información que se transmite, lo que equivale a decir que desde mediados de marzo no se habla de otra cosa en el mundo que del COVID-19. Cualquier otra noticia quedó relegada y esto impacta psicológicamente y emocionalmente en las personas. Hay que tener en cuenta también que los circuitos nerviosos que tiene el ser humano tienen algo que se llama sabiduría vital acumulada, es decir, la sabiduría que se ha acumulado en estos circuitos primitivos. Sin embargo, nos encontraremos en una situación total y absolutamente nueva, inesperada, de incertidumbre. Esta sabiduría vital acumulada pierde mucho valor por más que en los circuitos nerviosos se pueda apelar psicológicamente en algún momento. Entonces, cuando prima la incertidumbre, cuando se impone algo nuevo, cuando el temor, el miedo, la angustia ganan terreno, entonces lo emocional queda paralizado. Al verse afectado, todos estos organismos sensoriales y emocionales tendrán una repercusión directa y se transmitirán al resto del cuerpo. El cuerpo humano es una máquina muy compleja que tiende a armonizar y a llevar a una situación de armonía en su vida cotidiana. Las comunicaciones que se han producido a través de los estados emocionales se van a extender a otras partes del cuerpo. Se extenderán a los pulmones, al estómago, al intestino, entre otras. Se van a producir una gran cantidad de reacciones psicosomáticas que unen lo psíquico por la mente y lo somático por lo corporal. El cuerpo es una unidad biológica, psicológica y social. Entonces no puede pasar inadvertido a veces ciertos trastornos de la esfera digestiva, como puede ser no siento deseo de comer, me cae mal la comida, no la digiero, o por caso contrario, de ansiedad donde uno come en exceso. Todo esto que estamos hablando es cómo nos ha afectado en forma individual a las personas. Pero tenemos que tener en cuenta que la persona es un ser humano social, por cuanto, como lo destaca la neurociencia moderna, que está detrás de todo esto, el cerebro humano está hecho para relacionarse y también este aislamiento que se ha impuesto en todo el mundo y en algunos lugares con más intensidad y en otros menos, también tiene los efectos por los que indudablemente estaremos ante un complejo problema social. Las relaciones humanas tampoco volverán a ser las mismas y nos llevará mucho tiempo volver a poner en situación de resolución. De cualquier manera, el COVID-19 y las emociones, como afecta a mis sentimientos y a mi corazón, y todo esto afecta a mi razón, no pueden ser enfocadas como dos aspectos diferentes. Son áreas que están relacionadas. Lo importante es saber que todo esto pasa por nuestro cuerpo y mente con sentido de unidad. Capítulo 2. El impacto psicológico sobre nuestra mente.
Recuerda que toda idea que se origina en nuestra mente y en nuestro cerebro parte de nuestros pensamientos. Si nuestros pensamientos son negativos, atraeremos lo negativo y cosas negativas hacia nuestra vida. En caso contrario, y por consecuencia, si pensamos en forma positiva, atraeremos cosas positivas. Estos pensamientos nos llevan a sentimientos, emociones y estos a tomar acciones. Las acciones que hemos hecho diariamente en tiempos del COVID-19 formarán hábitos y estos formarán nuestro carácter que determinará nuestro destino. El destino que tienes asignado para tu vida y para tu futuro dependerá de cuánto te hayas reinventado últimamente en estos tiempos. Quien más rápidamente se adaptó a estos cambios ya habrá sacado ventaja con relación al resto. Muchos negocios ya habían comenzado con el cambio tecnológico por cuanto esta situación no le afectó con gran impacto, a diferencia de otros negocios que hoy se encuentran con todo por hacer. La transformación tecnológica llevó al mundo 3 años antes de lo previsto. El libro Crear o Morir, de un renombrado periodista argentino que vive en los Estados Unidos, Andrés Oppenheimer, ya lo decía hace un par de años atrás. Pero, ¿cómo impacta estos cambios en nuestra parte psicológica? La respuesta no es para nada fácil. Lejos de ser respondida, trae aparejada muchas incertidumbres sobre cómo uno tendrá que reinventarse. Esta cuarentena fue una experiencia muy dura para todos, más aún nosotros los sudamericanos, acostumbrados a reunirnos todos los fines de semana y brevemente con nuestros amigos, familiares. Esta separación de los seres queridos, pérdida de libertad, incertidumbre sobre el estado de epidemia y aburrimiento son algunas de las consecuencias que en ocasiones pueden conllevar a efectos dramáticos. Es importante y debemos tener en cuenta que es fundamental y crucial enfrentar cuidadosamente los beneficios potenciales de la cuarentena masiva obligatoria frente a los posibles costes psicológicos, afirmando que el uso exitoso de la cuarentena como medida de salud pública requiere que deduzcamos en la medida de lo posible los efectos negativos asociados con ellos. Si estar aislado fuera tan fácil, diría un amigo, dada la situación en desarrollo, los encargados de formular políticas necesitarán urgentemente una síntesis de la evidencia para establecer recomendaciones dirigidas a toda la sociedad. Con esta realidad habrá que ver cómo evoluciona el impacto psicológico de la cuarentena en aras de explorar sus posibles efectos sobre la salud mental y el bienestar psicológico y los factores que contribuyen o mitigan a estos efectos. Varios resultados de estudios médicos españoles sostienen las siguientes conclusiones que ponemos a continuación. Las estadísticas del estudio muestran que la cuarentena es el factor más predictivo de los síntomas del trastorno por estrés agudo. Las personas en cuarentena son significativamente más propensas a informar sobre agotamiento, desapego, ansiedad al tratar con pacientes contagiados, irritabilidad, insomnio, poca concentración e indecisión, deterioro del desempeño laboral y rechazo al trabajo o consideración de renuncia. Entre las personas que han sido puestas en cuarentena hay una alta prevalencia de síntomas de angustia y problemas psicológicos. Los estudios informan sobre síntomas psicológicos generales, trastornos emocionales, depresión, ansiedad, estrés, bajo estado de ánimo, insomnio, síntomas de estrés postraumático, irritabilidad, ira y agotamiento emocional. Aquellas que se encuentran en cuarentena por haber estado en contacto cercano con un caso confirmado, expresan sentimientos negativos durante el periodo de cuarentena, esto es decir, temor, nerviosismo, tristeza y culpabilidad. Son pocos los que informan de sentimientos positivos, un bajo porcentaje habla de sentimientos de felicidad y de alivio. El efecto de estar en cuarentena es un predictor de síntomas del estrés postraumático y de depresión en empleados y empleadas del hospital incluso 3 años después. Tener antecedentes de problemas de salud mental se asocia con la ansiedad e irritabilidad de hasta 4 o 6 meses después de la liberación de la cuarentena. Después de este periodo, muchas personas continúan participando en conductas de evitación. Evitar a las personas que tosen o estornudan, rehuir los lugares cerrados e incluso los espacios públicos en las semanas posteriores a la cuarentena, etcétera, etcétera. Algunos describen cambios de comportamiento a largo plazo tras el periodo de cuarentena, como el lavado de las manos constantes y la evitación de multitudes, retrasándose en algunos casos durante varios meses el regreso a la normalidad. Los trabajadores de la salud que han sido puestos en cuarentena presentan síntomas más graves de estrés postraumático que el resto social en general y sienten una mayor estigmatización.
Por si fuera poco, exhiben más conductas de evitación después de la cuarentena, informan una mayor pérdida de ingresos y están más afectados psicológicamente, ya que presentarán más sentimientos de enfado, molestia, miedo, frustración, culpa, impotencia, aislamiento, soledad, nerviosismo, tristeza, preocupación y se sienten menos felices. También en este contexto, la probabilidad de pensar que están contagiados y que pueden propagar virus a otros es mayor. Otros trastornos psicológicos. Una mayor duración de la cuarentena se asocia específicamente con una peor salud mental, síntomas de estrés postraumáticos, conductas de evitación e ira. Miedo a la infección. Como ya lo hemos comentado, las personas en cuarentena revelan que sienten temor por su propia salud o ante la posibilidad de contagiar a otras personas, especialmente a miembros de su familia. Esta preocupación es mayor en mujeres embarazadas y aquellas personas con niños pequeños. Frustración y aburrimiento. Todo esto de la cuarentena y el confinamiento, es decir, la pérdida de la rutina habitual y el contacto social y físico reducido con los demás, conllevan con frecuencia aburrimiento, frustración y una sensación de aislamiento del resto del mundo, lo que es angustiante para las personas en cuarentena. Esta frustración se exacerba al no poder llevar a cabo actividades cotidianas, como puede ser ir a comer a los restaurantes, o no poder participar en actividades de redes sociales, y sí lo habrá que hacer por teléfono o internet. Solo lo básico, no poder poseer suministros fuera de los básicos como comida, agua y ropa durante la cuarentena es fuente de frustración y se asocia con ansiedad y enfado y hasta 4 o 6 meses después del periodo de cuarentena. No poder recibir atención médica regular y las prescripciones médicas también parecen ser un problema para algunas personas en esta situación y sobre todo para la gente mayor que no tiene conocimientos de la tecnología. Datos inciertos. Muchas personas afirman que la información entregada por el Estado y por parte de las autoridades de la salud pública no se condice con el resto de Sudamérica, que es contradictoria y que supone un factor estresante al ofrecer insuficientes pautas sobre los pasos a seguir y crear confusión sobre el propósito de la cuarentena. Esta confusión percibida proviene de las diferencias en el estilo, el enfoque y el contenido de varios mensajes de la salud pública debido a la falta de coordinación entre las múltiples jurisdicciones y niveles de gobierno involucrados. De esta manera hemos comentado como una situación inesperada, una situación dramática, una situación que escapa al lugar donde nosotros estamos y que se extiende por todo el mundo, puede alterar en primer término la vida emocional, es decir, las emociones. Ya hemos nombrado a algunos de los impactos más importantes a nivel emocional y los hemos relacionado también con las estructuras, más específicamente con la inteligencia emocional. También hemos visto las conexiones que hay entre la inteligencia emocional y la inteligencia racional. Todo esto actúa como un conjunto y en estas situaciones extremas no solo para cada uno de nosotros, sino también para la humanidad, las cuales las hemos vivido cada uno de una forma distinta. Desborde psicológico. Esta situación nos ha desbordado por todos lados, en consecuencia uno se tiene que preguntar, ¿cuál es el mejor estado cerebral de una persona para poder afrontar este tipo de cosas? El mejor será el autodominio. Esto equivale a decir que es la mejor herramienta para controlarnos toda vez que nos toque vivir una situación como la que vivimos. Tiene que ser un autodominio que escapa directamente con nuestra intención y que nos exige otras cosas, como por ejemplo autoconciencia, como por ejemplo autorregulación, es decir, las 3A, que son muy importantes en la forma de cómo vamos a poder enfrentar esta crisis con la cual nos toca vivir. El autodominio con autoconciencia más autorregulación. Esto lleva implícitamente a una coordinación, a una lubricación perfecta, si se quiere, entre los mecanismos emocionales y los mecanismos racionales, porque uno de los parámetros es este. El autodominio con autoconciencia, con autorregulación, es alcanzar el estado cerebral más adecuado para poder enfrentar la tarea de sobrevivir, o por lo menos para tratar de continuar con una vida más o menos parecida a la normal, en una situación que es absolutamente anormal, al menos de los parámetros que se estaban analizando y viviendo. Si hablemos de eficiencia personal para poder superar todo, para poder enfrentar todo, para poder controlar todo esto, tenemos que encontrarnos en el mejor estado interno para la labor que vamos a realizar. De eso se trata esta labor, eso exige cualquier cosa menos pasividad. Nos hablaron de cuarentena en estos días, de quedarnos en casa, de cuidarnos, pero no de pasividad.
Tenemos que buscar el mejor estado interno para la labor que vamos a realizar. Cada persona, cada individuo, cada ser humano tiene sus puntos a favor y tiene sus puntos en contra en relación a todo esto. Entonces, la toma de conciencia es muy importante. Por ejemplo, ciertas investigaciones demuestran que en casos de crisis como en este tipo, es muy importante tratar de estar de buen humor. Ustedes se preguntarán acerca de si es posible tener buen humor frente a una situación donde el peligro es la muerte. Bueno, ya está visto y comprobado que el humor en sí nos ayuda a equilibrar nuestras emociones y pensar mejor desde lo racional y cómo poder superar y controlar esas emociones negativas. Nos ayuda a tener mayor creatividad, a resolver mejor los problemas, a contar con una mayor flexibilidad mental y a ser más eficiente en la toma de decisiones en muchos sentidos. También me dirás, ¿qué toma de decisiones voy a tomar si estoy encerrado en mi casa y no puedo hacer nada? No es así, no ha sido así. No fue simplemente estar encerrado en nuestra casa con todo paralizado. Este es un momento que exige funcionamiento cerebral y exige también control emocional. Entonces, en muchos sentidos, es necesario seguir alertando y trabajando la mente porque surgirán inconvenientes en este trabajo y ya lo dijimos que es una situación imprevista y fue todo un desafío, todo lo vivido, por lo cual cada uno está viviendo de forma particular. Tuvimos que adaptarnos a nuestras normas porque los criterios de la normalidad con los cuales se ha venido trabajando han sido puestos en jaque. Nuevos paradigmas. Tendremos que adaptarnos a nuevos paradigmas porque lo que antes era normal, hoy cambiará. El quedarnos encerrados en nuestra casa estando pesimistas no ha sido bueno, menos aún sosteniendo yo no tengo nada que hacer. Aun cuando no tengamos nada que hacer y que estemos aburridos, siempre hay algo para hacer. Lo más importante de todo siempre ha sido ponerse serio ante un problema y casi te podría decir que con la seriedad cuando uno va a firmar un contrato, porque si bien no se va a firmar ningún contrato, vamos a tener que enfrentar situaciones que nos están poniendo a prueba, sobre todo en nuestra capacidad completa de no dejarnos dominar completamente por lo emocional y tratar de sacar lo mejor que cada uno tenga desde lo racional. Entonces hay situaciones intermediarias que pueden ayudar a calmarnos o a jugar a nuestro favor. Eso equivale a decir que cuando uno pasa del mal humor al escepticismo o algo como la pérdida de la esperanza, bueno, ahí estamos muertos literalmente. Y ya lo sabemos por lo que nos han enseñado nuestros antepasados y la vida, que la esperanza es lo último que se pierde. Y cuando se pierde la esperanza, se pierde la vida. Mucha gente no tiene esperanza y la ha perdido con toda esta pandemia. Es decir, que tiene desesperanza y eso puede llevar hasta la muerte. Nadie se muere de miedo, ya que puedes lidiar y puedes combatirla en alguna medida, pero la desesperanza, cuando nos gana, cuando nos tuerce el brazo, realmente es peligrosa. Es por ello que no tendremos que caer en la ira o en la rabia, ya que dichas fuerzas movilizan energías negativas. No buscan construir, sino más bien eliminar obstáculos y eso nos impide poder alcanzar un objetivo con el cual podemos estimular el impulso para poder derrotar en la siguiente ronda a un competidor, que en este caso es el virus, del cual, como dijimos, poco es lo que sabemos, pero sí sabemos que es peligroso y que nos puede matar. Tendremos así pues que incorporar todos los conocimientos que nos vayan transmitiendo para poderle hacer frente. Capítulo 3. El impacto familiar. Trabajar el concepto de adaptación es fundamental para la convivencia diaria. Pensar en forma positiva y de buena manera nos llevará a otro nivel. El pensamiento y sentimientos positivos serán importantes en el estado de la persona y de la familia como tal. El mal humor nos predispone en contra de lo que estamos buscando y muchas veces en contra de lo que queremos realizar. El principal inconveniente de estar en mal humor es el de estar irritado y ponernos mal frente a una situación así resulta molesto tanto para nosotros como tanto para quienes nos rodean. En esta interacción de las personas, porque no estamos solos, solo aquellos que viven solos, resulta muy molesto para todos en la convivencia diaria y un clima de tensión que se genera diariamente. El perjuicio cognitivo que nos lleva a estar más pesimistas nos destruye. Esto de tirar la toalla antes de tiempo no nos llevará por buen puerto. Este estado de pesadumbres puede hacer que antes de tiempo tiremos la toalla ante nuestra actitud de adaptación.
Aquí es muy importante trabajar sobre el concepto de adaptación, o sea que tenemos que tratar de adaptarnos, sintonizar a nuestro humor con una actitud pensante positiva que no solamente vaya a la emoción positiva, sino un pensamiento racional positivo. Entonces el mal humor nos predispone en contraparte de lo que estamos buscando y en contra de lo que queremos realizar. Con esto quiero decir que será muy importante la repercusión que tenga en el grupo familiar este tipo de situación única que nos toca vivir. ¿A qué nos puede llevar? ¿A qué nos lleva? ¿Y hacia dónde nos está llevando todo esto? Es muy importante destacar la psicología de los niños porque en muchos grupos familiares hay niños y todo esto fue un gran desafío para las familias. Tendríamos que dividir el grupo de los niños en un primer grupo, que son los niños hasta 6 años, y un segundo grupo de niños de más de 6 años, entre los 7 y 11 años. Es muy distinta la situación de cada grupo. Los menores de 6 años comienzan a construir su propio mundo y el elemento fundamental donde lo empieza a hacer es a través de su pensamiento mágico. Ese pensamiento que es a través de la alegría, de la inocencia del niño, del ser feliz solamente por vivir y por el hecho de poder correr y respirar, no tener que preguntarse si el aire es gratis o hay que pagar por él. Es inocencia natural que tienen los niños y es fundamental para tener en cuenta. Entonces, el niño normal, y con esto me refiero al niño que no está en situaciones de crisis como esta, lleva una vida que está organizada según la dinámica del propio hogar y según la dinámica de las propias instituciones con las cuales va actuando, sea en su escuelita prejardín de infantes o sea en sus colegios o cuando ya empieza la educación sistemática. El niño de 6 años se va produciendo en forma lenta y paulatina y una transición del pensamiento mágico al pensamiento lógico. ¿Qué significa esto? El niño, por su pensamiento lógico, piensa que puede creer que puede llegar a volar y hasta en algún momento puede llegar a querer hacer un intento, pero cuando este intento no se puede llevar a cabo, empieza a darse cuenta que esto no puede hacerse así, que esto no es así, y entonces son aprendizajes que se van haciendo desde lo racional y desde lo lógico. Es paralelo en los niños el desarrollo del cerebro emocional y el cerebro racional, pero es anterior el desarrollo del cerebro emocional al de cerebro racional. En el niño menor de 6 años es su cerebro emocional el que rige. Por eso los llantos, por eso los berrinches, las patadas que se tiran al aire, en fin, el tirarse al suelo, son comportamientos que nacen directa y exclusivamente de su cerebro emocional, mientras en forma muy lenta y progresiva, a la luz de conocimientos racionales, va desarrollándose el lóbulo frontal derecho y se van interactuando las acciones de cuanto sea más grandecito, le van a permitir decir, sí, esto lo quiero así, pero no se puede. El niño antes de los 6 años muy difícilmente vaya a entender que no se puede porque los padres así lo quieren. En cambio, después de los 7 años es más factible que tengan la capacidad de hacerlo. Este cambio abrupto de su vida común y de estar encerrados por cuarentena y ese salir con sus padres a correr a una plaza, ese ir a pescar a la orilla de un lago o de un río, caminar por las veredas, salir a andar en bici, eran aspectos que el niño ya lo tenía incorporado en su vida normal y por sus costumbres y desarrollo. En situaciones de crisis como esta, donde tuvimos que resguardarnos dentro de la trinchera, como si fuese una guerra, no una guerra de dos personas con armas e ideologías distintas, es una guerra contra un enemigo invisible, una guerra contra un factor externo que nos puede conducir a la muerte. Entonces, todo esto se hace muy difícil de comprender para los niños. Es tarea de los padres o de las madres en especial o de ambos, mantener a los niños dentro de este mundo. Si son chiquitos de menos de 6 años, no matarles el pensamiento mágico, que es una carga con la cual la van a tener que llevar por el resto de sus vidas, y si son más grandecitos, no meterles dentro de la psicología del miedo o del terror. Esto equivale a no decirles que papá o mamá o un abuelo se pueden morir, y en muchos casos se dan estas situaciones, por lo cual en estos momentos son fundamentales para el tratamiento entre los padres y los niños. Los efectos se van modificando también con todo esto, porque no es lo mismo ver al abuelito todos los fines de semana, o jugar con la abuela los sábados o los domingos, o salir con ellos a la plaza o a un parque, que hay que pasar 3 meses sin verlos, o un mensajecito, hola abuelo, ¿cómo estás? Te quiero mucho.
Es sumamente difícil y también las relaciones de pareja tienen que trabajar muchísimo por su resto, ya que hay situaciones particulares para cada persona. Los conflictos de trabajo o situaciones de salida, económicas o lo que sea, no se dan todos los días porque la persona no está todo el día dentro de la casa. Cuando se producen convivencias forzadas y largas, como estas, hace que muchos de los conflictos que se encuentren subyacentes o los conflictos que están escondidos, por así decirlo, y que no se ven, vuelvan a aparecer y se generen situaciones que estando en familia o reunidos en sus grupos con sus chicos, puedan crear situaciones a distancia. Lo grave de toda esta crisis es que no se sale indemne de un problema o de una situación psicológica de extrema gravedad para la humanidad como ha sido esta. Aquí absolutamente todos vamos a salir con una secuela. A todos nos va a quedar algún miedo inconsciente, alguna inseguridad, alguna frustración, algún deseo reprimido. Es decir, tenemos que estar preparados para esto, tenemos que estar preparados para tratar de superarlo. Ya lo vamos a ver desde otro punto de vista, pero creo que es muy importante tener en cuenta todas estas cosas, porque indudablemente la situación que estamos viviendo es una situación que nos ha llevado a estas cosas que sean tan difíciles para cada uno de nosotros. Es una situación donde nos hemos tenido que enfrentar a una aventura. Es una aventura que nos ha caído de arriba y tenemos que ver cómo salir adelante lo más indemne posible. Ello nos obliga a recurrir a todas las reservas que tenemos, tanto económicas, éticas, morales, religiosas. Todo esto es muy importante, incluso lo espiritual, porque llevamos 2000 años de una vida religiosa donde nunca hubo restricciones como las que se han producido hasta ahora. Incluso tuvimos que hacer una Semana Santa sin ceremonias. El COVID-19 nos ha puesto a los seres humanos frente a lo más difícil que podemos manejar, que es la adaptación a nuevos paradigmas, a nuevas situaciones, y lo que era normal ya no será normal como era. En consecuencia, nos tendremos que ir mutando dentro de nosotros mismos. Y no se trata de una mutación del virus, se trata de la mutación de los humanos que vamos a tener que ir haciendo, porque indudablemente van a cambiar muchas cosas, desde nuestra forma de sentir, pensar y decir. Y creo que aquí la estructura biológica del ser emocional, del cerebro racional y del nuevo cerebro social del cual habla la neurociencia, la interacción de todo esto es lo que indudablemente nos va a llevar a ver cómo podemos ir saliendo y cómo vamos a ir superando todo esto. Por supuesto que ello nos va a obligar a informarnos. Se necesita mucha información y no hay mucha información. La única información que se da a conocer es la información sensacionalista, que es la que dan los noticieros, es decir, casos de números de muertos, cuídese, haga esto, haga aquello, pero no hay trabajos que estén invitando a la gente a pensar. Con este libro lo que estoy tratando de hacer es un aporte muy importante. Estoy invitándote e invitando a otras personas a pensar, invitando a las personas a darse cuenta que una cosa es sentir, otra pensar y otra razonar individualmente, y también proyectarlo a la sociedad como marcha la neurociencia, esta ciencia que la marca a partir del 2003 del mundo que nos toca vivir. Nos espera una dura tarea por delante, pero no quepa duda alguna que el ser humano va a tratar de salir y tratará de recuperar su equilibrio, no solamente cuando pase esta pandemia, porque pasará, sino porque seguramente más adelante vendrán otras pandemias u otras calamidades. El mundo de hoy se pone cada vez más difícil, cada vez más exigente y está dejando muchísima gente fuera del sistema, pero bueno, eso se verá más adelante. En síntesis, para ayudar a gestionar las emociones de los pequeños ya de la casa, hay que reconocer e identificar señales físicas y pensamientos, indagar y descubrir las causas de por qué nos sentimos así, nombrar esa experiencia emocional con vocabulario preciso para tomar conciencia de lo que se siente y trabajar la expresión adecuada. Los padres deben pensar en cómo regular estos sentimientos, las emociones de nuestros niños, y sobre todo van a cambiar dependiendo de las emociones y comportamientos que realicemos nosotros, por cuanto, como dijimos, es muy importante tener cuidado con el vocabulario que utilicemos frente a ellos. Debemos ser capaces de gestionar las emociones, ya que aportarán una oportunidad única para compartir, dialogar y crear un rincón para la regulación emocional en familia, donde se exprese, debata y encuentren las plazas que ayuden a empatizar y a entender que todos nos sentimos escuchados en la familia.
Estos días de cuarentena han sido un momento ideal para trabajar la tolerancia, la frustración, el saber que no podemos hacer las cosas que nos gustaría, que nuestros planes han cambiado y que tenemos que adaptarnos, además de transformarnos, y donde el aprender a aburrirnos nos ayudará a tolerar mejor la frustración y a enseñar a los niños cómo hacerlo. Muchos padres reportan síntomas suficientes para garantizar el diagnóstico de un problema de salud mental relacionado con el trauma, y los niños presentan puntuaciones medias de estrés postraumático 4 veces más elevadas en comparación con aquellos que no han estado en cuarentena. Fue, sigue y continuará siendo todo un desafío superar esta pandemia, ya que al futuro quedarán secuelas. Como dijimos, será de vital importancia poder manejar los sentimientos y emociones para poder salir adelante. Capítulo 4. El impacto económico. El virus caló bien hondo en millones de personas. Solo en los Estados Unidos hablan cifras de los 30 millones de personas que se quedaron sin trabajo por todo esto en los primeros meses de la pandemia. La pérdida financiera ha sido grave problema durante la cuarentena, ya que la mayoría de las personas no pudieron trabajar y tuvieron que interrumpir su actividad profesional sin una planificación previa. Los efectos parecen ser duraderos. Las pérdidas económicas como resultado de la cuarentena crean una grave angustia socioeconómica y es un factor de riesgo de los problemas psicológicos de ira, ansiedad y varios meses después de la cuarentena de secuelas que quedarán. Aquellas personas con ingreso familiar anual más bajo tienen las probabilidades de verse afectadas por la pérdida temporal de ingresos y muestran niveles más elevados de estrés postraumático y síntomas depresivos. Estas personas, junto a aquellas que pierden ganancias durante la cuarentena, las autónomas, pueden requerir niveles adicionales de apoyo. En este sentido, el estudio propone ayudas económicas siempre que sea posible, así como programas de desarrollo para ofrecer apoyo financiero durante todo el periodo por parte del Estado argentino, que para este caso 10.000 pesos por mes, por ser monotributista de clase A y B, es prácticamente nada. Muchas empresas consideraron el trabajo home office y permitieron que los colaboradores trabajen desde sus hogares, evitando así pérdidas financieras. De igual manera, la cosa se pondrá muy difícil. Millones se quedarán sin trabajo y habrá que reinventarse, sí o sí. Diversos estudios sugieren que existe un estigma que rodea específicamente a aquellos que se han infectado y han sido puestos en cuarentenas por el COVID-19. Las personas suelen informar que tras la cuarentena sienten que las tratan de manera diferente, evitándolas, retirando invitaciones sociales, tratándolas con miedo, sospechas, etc. La educación general sobre la pandemia y la justificación de la información sobre la cuarentena y la salud pública puede ser beneficiosa para reducir la estigmatización, mientras que para una información más detallada dirigida a las escuelas y lugares de trabajo también puede ser útil. Es posible que las noticias divulgadas a través de los medios contribuyan a estigmatizar las actitudes del público en general. Los medios de comunicación ejercen una poderosa influencia en las actitudes de la sociedad. Por ejemplo, las empresas vinculadas a la industria de la ropa, bienes raíces, restaurantes, ventas de automóviles, van a tener que sacar lo mejor de ellas y ver qué plus ofrecen y con qué modalidad para que puedan seguir entregando valor a la hora de ser elegidas, como así también el turismo, que seguramente será uno de los últimos rubros en normalizarse. Por su parte, empresas vinculadas a la comida como supermercados o empresas vinculadas a la salud como farmacias fueron las primeras en verse favorecidas ante este recurso de primera necesidad. De esta manera, la crisis económica generada a partir de la aparición del COVID-19 en el mundo no pasará por alto, no solamente en la mayoría de los países desarrollados del mundo, sino en cada una de las personas que han tenido que enfrentar esta pandemia, como decíamos, hacia sus áreas empresariales o hacia sus áreas de directrices. Es muy importante tener en cuenta que cuando se produjo la aparición de este agente causante de enfermedad que podría transmitir a todo el mundo y capaz de producir cientos de miles de muertes, como ya lo ha producido en lo que va en el desarrollo de esta pandemia, es importante destacar que la economía tiene una repercusión, si se quiere, inmediata. Si uno se pone a repasar qué es lo que pasó en este mundo con la salida de este virus, indudablemente uno se da cuenta de que es algo muy importante estaba aconteciendo en la economía mundial. ¿Por qué te preguntarás? Bueno, el segundo o el tercer día de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, se produjo un derrumbe catastrófico en las bolsas de todo el mundo. ¿Qué significa todo esto?
esto? Bueno, esto tiene que ver con las acciones de las empresas productivas de todo el mundo. El aparato del producto del mundo entró en catástrofe, entró en caída y cayó en picada. En la bolsa de Nueva York los índices fueron increíblemente bajos, lo mismo pasó en las bolsas de Tokio, en Japón, en Shanghái, China. Esto también repercutió en forma directa en Argentina, ya que las acciones de las empresas argentinas se derrumbaron. Quiero decir con todo esto que la situación real de la crisis en la economía mundial del mundo es grande y grave porque se produce una situación compleja. Los primeros afectados son los trabajadores, luego las empresas que tienen que afrontar todo esto. Entonces ocurre lo que ocurrió en Estados Unidos. El aparato productivo se paró por la situación que nada tenía que ver con la gente ni con su economía. El COVID-19 impactó duro en las empresas a nivel mundial y en las economías de todos los países. Es decir, que se produjo un factor extraño que introdujo algo que creó una situación de pánico, y esa situación de pánico no se produce en las máquinas, se produce en las personas, que tienen que ver con la capitalización de las inversiones de las empresas de otros. El nivel de estrés que se vive por estos días y por la incertidumbre total es grandísima. Se ha visto que el índice de la actividad prefrontal izquierda se pone en movimiento tratando de ver qué puede predecir, que puede ver con precisión lo que está ocurriendo. Esto es una situación tan inestable y tan impredecible, y el índice que revela el cerebro tiene que ver con los puntos de ajuste emocional. Esto pasa porque la emoción se desencadena a través del cerebro límbico, que como ya dijimos es donde están las zonas emocionales. Una vez que caemos en el circuito de las emociones, pero serán distintas emociones de las personas que están directamente vinculadas con la economía que para quienes no lo están. Es decir, que lo que siente un empresario será totalmente diferente a lo que siente un colaborador o emprendedor. Fue y será un desafío y a la vez gigante que tendrá la humanidad sobre lo que vendrá. Todavía la economía es manejada por las personas, no por robots automáticamente a distintos índices. La economía mundial se maneja a través de individuos, de personas que analizan índices, números, y que a través de todo esto tienen posibilidades de experimentar un número mayor de emociones que las personas normales habituadas a la rutina diaria, cotidiana. Estas emociones pueden ser positivas o pueden ser negativas. Tendremos días buenos y tendremos días malos emocionalmente. La economía del mundo significa más que fábricas, más que productos, cosas que se ponen al alcance de la mano de la gente para que la misma pueda comprar. Significa ventas, significa adquisiciones. Todo esto se altera en función del estado de ánimo de las personas que tienen a su cargo intervenir en las operaciones que acontecen en el mismo. Como consecuencia de esto, la economía del mundo entero entró en crisis, y entró en una crisis como hace muchísimo tiempo que no se veía. El mundo deberá tomar decisiones y consideraciones importantísimas. Por ejemplo, en un momento donde las ventas por internet venían tomando posición como un sistema en el cual el mundo se iba a manejar a futuro, se saturaron de tal manera que ya todo el mundo ahora compra comida hasta por internet. Esta pandemia cambió la forma de adquisición de los productos. También, y lo cual decíamos más arriba, que en este capítulo tenemos que analizar que todo esto haya significado una pérdida de trabajo para millones de personas. En los Estados Unidos nunca tuvieron tanta cantidad de desempleo como se ha tenido hasta ahora. A mediados de mayo la cifra anda por el orden de los 21 millones de desempleados, y como decíamos, la cifra se espera que suba a los 30 millones en los próximos meses. Muchísima gente ha quedado sin trabajo, y muchas de ellas sin posibilidades reales de regresar a trabajar. En nuestro país, las que más han sentido esta crisis son las medianas y pequeñas empresas, las pymes, porque ya venían en una situación de sufrimiento, que con muchos esfuerzos económicos que venían teniendo dificultades para poder colocar sus productos y poder importar la materia prima. En consecuencia, todo esto llevó prácticamente a una paralización de todas las empresas, y si bien el Estado dice que les ayudará, es muy poca la solvencia económica que están teniendo, pudiendo sobrevivir a algunas u otras yéndose a la quiebra. Será durísimo lo que nos toque vivir en los próximos días. Todos hemos sido fuertemente golpeados y nadie sabe lo que nos deparará. El mejor ejemplo de lo que estamos viviendo me lo comentó por teléfono un vecino amigo con quien charlé hace unos días atrás. La locomotora se detuvo. Ahora hay que esperar que choquen los vagones y ver qué pasa, me diría.
En algunos lugares del primer mundo la pandemia ya fue controlada y si bien estamos todos a la espera de que aparezca una rápida cura, ninguno de nosotros deja de pensar qué pasará en lo económico, porque si no nos mata el virus, nos matará la economía. Si bien se van reabriendo algunos negocios y liberando algunas zonas, la gente ya no saldrá a abrir la boca por la calle, o al menos eso es lo que yo pienso. Las personas mayores de 60 años son quienes se tendrán que cuidar más que el resto, y los niños, quién sabe cuándo volverán al colegio. En mi familia, gracias a Dios, debo reconocer más que nunca que mi señora Natalia acompañó todo el cambio de manera correcta y por suerte Valentino y Sofía vienen aprendiendo de manera buena. El seguimiento de los maestros es muy importante en estos tiempos. Por lo pronto se les corrige la tarea, conversan vía Zoom con el alumno, que en nuestro caso los dos tienen 7 y 9 años. Por esto que pasó, tendremos que tener en cuenta el impacto negativo sobre una gran cantidad de personas que son trabajadores autónomos, trabajadores privados, gente que trabaja en su profesión y como consecuencia de esta cuarentena, para evitar el proceso de contagio de la enfermedad, perdieron la posibilidad de tener el ingreso diario día a día. También todo esto repercutió muy duro en el transporte general de pasajeros. Esta industria era a comienzos de este año una de las más provechosas. Los trabajadores del volante, muy bien asalariados por las empresas de transporte de personas, las empresas de aviación se vinieron en caída a pique. Ni que hablar del turismo que se frenó en todo el mundo y de los hoteles que alberga a turistas. La gastronomía también se vio fuertemente afectada con un freno a cero, sin abrir los restaurantes y solo se trabaja con comida de delivery. Todo esto, Dios mediante, se irá reactivando conforme pasen los meses, pero transcurrirá al menos un año que aparezca la vacuna y todo empiece a normalizarse nuevamente, porque primero la gente deberá recuperarse del cimbronazo emocional y luego del económico. Al último se podrá viajar. Por lo pronto hay que acatar a las medidas restrictivas para luego ir volviendo al estilo normal de sociabilización. Hoy no se puede hacer proyectos a futuro porque nadie sabe qué va a pasar con esta crisis. Esto se pondrá en jaque en la nueva serie de paradigmas que se van a tener que cambiar. Todo este sacudón fue tan grande que pasaron cosas que uno jamás pensaba que podría ocurrir, como por ejemplo ver la cotización del petróleo caído en el fondo del subsuelo, ya que los países tienen reservas al no venderlas y por ende no necesitan stock. Por ende, los pozos petroleros están siendo cerrados. Industrias tan poderosas como la petrolera fue muy golpeada. Esto no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo. Es muy probable que un nuevo orden económico mundial vaya a tenerse que ponerse en manifiesto en los próximos meses. Va a ser progresivo y lento en la relación con lo que vaya pasando con todo esto. Muchas de las personas que están relacionadas a todo esto van a tener síntomas de depresión clínica, síntomas de ansiedad crónica o por el contrario, quienes se encuentran en otro extremo tal vez puedan llegar a equilibrarse un poco mejor. Una situación que se ha dicho, pero que no se ve y se va a ver, es siempre que las grandes catástrofes económicas hay oportunidades para quienes descubren en este momento o para quienes han estado con algo que hasta ahí tenían un rendimiento poco o inferior y con esto de la crisis elevó sus posibilidades. Lo cierto es que la velocidad con la cual las personas puedan recuperarse de los momentos de angustia va a ser muy importante porque ahora estamos en medio de la angustia existencial, en la cresta de la ola, de la ansiedad generalizada y todo esto repercute un montón en las personas. Ni que hablar de aquellos que en gran cantidad de nuestro país, sin tener condiciones estables de trabajo, es decir, que trabajan en negro y sin alguno de los sistemas de seguridad social que los ampare, tienen que recurrir a una protección del Estado. Nuestro país, a diferencia de otros, se ha mostrado a favor de la vida y con sus políticas de cuarentena estricta, quédate en tu casa, intenta salvaguardarnos. Con solo su ayuda económica hacia algunos sectores no alcanza. La mayoría de las personas quiere salir a trabajar y necesita salir de su casa, ya que no quieren ser Estado dependiente. También destacamos que este problema no es el mismo en Gran Buenos Aires o Capital Federal que en otras provincias como las provincias del interior, La Rioja, Catamarca, Formosa, por citar algunas, donde la infección del COVID-19 ha sido en mucho menor medida que en los grandes centros urbanos. En consecuencia, estamos frente a una coyuntura económica que va a cambiar, ya lo hemos dicho, la economía mundial.
Que el origen del COVID-19 haya sido en China y habiendo producido efectos catastróficos en Inglaterra, Estados Unidos, España, Italia, por nombrar a algunos países, con todo esto ha llevado a que se piense que se venga una guerra comercial de consecuencias imprevisibles para el mundo, ni que hablar de los países emergentes como el nuestro. De esta manera que el problema económico no es un problema menor. Desde este punto de vista nos enfrentaremos a muchas tensiones realistas, es decir, que no son imaginarias. Surgen de la realidad. Este virus lo paramos unidos. La preocupación crónica mantiene a la amígdala cerebral en permanente estado de alerta por cuanto la persona se encuentra en un estado crónico de angustia mientras que sigue implorando sobre lo que pasará a futuro porque mucha gente no tiene en sus manos el sostén en la parte económica. Capítulo 5. El impacto en nuestra salud. La salud generalmente hace mucho tiempo es considerado un proceso complejo caracterizado por una situación de bienestar general físico, mental y social. Esto es decir que no se trata de algo que vaya a ser exclusivamente por fracciones, sino es una visión que hay que tener en conjunto. Es indudable que una situación altamente traumatizante, en especial desde lo psíquico, como lo es la aparición de esta pandemia mundial y que genera muerte, miedo, angustia y que también produce depresión, cambios de hábitos, de conductas, de placeres, que indudablemente se produzca una represión desde el punto de vista del estrés, porque es una situación de alto estrés. Yo diría que del más alto grado de estrés que se ha tocado vivir en los últimos tiempos. En consecuencia, todo lo que se sabe, se conoce y se ha estudiado sobre el estrés tiene validez y en este caso tan particular y tan específico. Debemos tener en cuenta que, como decía al principio, el cuerpo es toda unidad biológica, psicológica y social. Esto quiere decir que el primer acontecimiento que repercute o que golpea contra el cuerpo o las personas es la situación que nos toca vivir. Es un proceso psico, es decir, el impacto psicológico. Este va directamente a la zona emocional del cerebro, tal cual hemos hablado al tratar temas de inteligencia emocional y a los efectos de referirnos en esta crisis al capítulo 1. En la zona emocional es la que recepta la angustia, el miedo, la sorpresa y todo este tipo de vivencias que empiezan a generar una cataratas, por una expresión simbólica, de efectos que se van a ir transmitiendo a lo largo del cuerpo. Una de las últimas especialidades médicas que se ha desarrollado y prácticamente emergente desde el comienzo del siglo XXI es la denominada psiconeuroinmunoendocrinología. Psico, el problema fundamental es psicológico. Neuro, a través de esta vía que nace desde el cerebro y se conecta con múltiples conexiones que tiene el cuerpo humano por todo el cuerpo, vamos a tener una transmisión a distancia. Esto equivale a decir que lo que llega por fuera se va a introducir en nuestro organismo por los ojos, oídos, tactos o por el gusto y olfato. En síntesis, la información que recibimos será tomada en forma directa según cada tipo de persona y según cada órgano de choque. Algunas personas somatizan, es decir, que transforman un fenómeno psíquico en un fenómeno somático, transforman una idea en algo que se refleja sobre el cuerpo según la constitución de cada uno. Inmuno. Esta palabra proviene del sistema inmunológico y dependerá del grado de cada persona, ya que es el sistema encargado de producir anticuerpos. Toda vez que captamos una información y la misma pasa a través de la psiquis, a través del pensamiento, se transforma en neuro. Esto es decir que lo sentimos a nivel racional y el cuerpo recibirá toda esa información. Es aquí donde se movilizan todos los anticuerpos necesarios y todas las reacciones de defensas que el cuerpo pueda llegar a generar ante la invasión o ante lo que venga de afuera, llámese un estímulo que puede llegar hasta lo profundo del organismo. Hay personas que tienen defensas altas, hay otras que tienen defensas bajas. Bajas defensas significa que se tiene una baja disposición de glóbulos blancos. Ejemplo, si tenemos una infección de tipo microbio, dependerá de nuestro organismo qué tipo de reacción va a tener nuestro cuerpo para combatirlo. Esto equivale a decir que es el ejército de reservas que tengamos. Este ejército son ciertos glóbulos blancos. Con ellos, por ejemplo, el sistema inmunológico, con una reacción como la gripe, resfrío o síntomas superficiales de las vías respiratorias, hará que no se transforme en una neumonía. Es la primera línea de defensa que tenemos.
Por supuesto que tener una buena cantidad de células que están preparadas para esto es muy importante. Desde luego que hay factores como todo que las debilitan y que debilitan a las personas. Por ejemplo, tenemos que entre las células de defensas se encuentran los neutrófilos. Se movilizan en caso de infecciones agudas, como puede ser la primera línea defensiva que tienen las personas contra el COVID-19, y los linfocitos, que son las células que se preparan para una guerra a largo plazo, es decir, para infecciones crónicas. Hay muchas personas que antes de tener un proceso como este, ya tienen algo que se les llama fórmula leucocitaria invertida. Es decir, que tendremos que tener, para estar en cifras normales, un 65% de neutrófilos y un 25% de linfocitos. Esto equivale a decir que debemos tener muchas más células para las defensas de un ataque agudo que para las defensas de una situación crónica a largo plazo. Sin embargo, hay situaciones que se cronifican, en las cuales los linfocitos se elevan de este 25% a un 50% y los neutrófilos se caen de ese 65% a un 30 o 35%. Las personas que tienen la fórmula leucocitaria invertida son las que están en condiciones menores de defensas posibles frente a un ataque agudo como puede ser el coronavirus. Esto pasa porque las células de defensas, los neutrófilos, están caídas. No tenemos las suficientes defensas y los linfocitos no nos sirven por cuanto ellos servirán cuando la infección se vaya haciendo crónica. Es de vital importancia tener un correcto sistema inmunitario para poder enfrentar con éxito una situación de este tipo, y lo dejamos así porque estaríamos en un campo más científico y no es nuestra intención en este libro, y sí mostrar cómo nuestro sistema inmunológico es nuestra primera barrera principal para defenderlos de este virus. Hay formas de reafirmar nuestro sistema inmunológico y otras que lo debilitan. Los hábitos tóxicos como el cigarrillo, las drogas, el alcohol en exceso y todo hábito que provoque toxicidad. Los estados de angustias permanentes, las neurosis generalizadas, ni que hablar de las depresiones crónicas, también bajan las defensas porque producen sustancias bloqueadoras del sistema inmunológico, de modo que lo psíquico y lo somático, es decir, lo que viene de la mente y lo que repercute en el cuerpo, tiene que ver una cosa con la otra y está perfectamente vinculado, y son caminos que llevan a lo mismo. Endocrinológico. Este sistema es el que tiene que ver con la secreción de las glándulas que están dentro del cuerpo, con las glándulas de secreción internas, que son las responsables de enfermedades crónicas o de muerte. Por ejemplo, la diabetes crónica es una enfermedad que afecta al sistema endocrinólogo y hay que tratar de equilibrarla, tratar de unir con una alimentación apropiada, la hipertensión arterial, muchas enfermedades del corazón, es decir, todos estos valores tienen que ver con las sustancias de secreción internas del organismo, como lo son los lípidos, el colesterol, triglicéridos, las proteínas, el ácido úrico, por nombrar algunos. Todos estos factores tienen, frente a una situación como la que estamos mencionando, la posibilidad de alterarse considerablemente. El COVID-19 no solamente provoca la situación vivida de una persona en este momento, sino también una repercusión a larga distancia, a largo plazo, porque los sistemas de funcionamiento interno se van alterando en función de una serie de situaciones que se producen como consecuencia de esto y de grandes preocupaciones. Se está viendo, por ejemplo, que el sueño es una de las cosas que más se está alterando como consecuencia de todo esto. Esto pasa porque la persona, en vez de poder dormir con tranquilidad, es decir, en este momento de cuarentena que le tocó vivir, está tomando por un núcleo de preocupación, por un circuito de dolor, por lo que sea. Entonces, cuando empieza a trabajar la mente y cuando en realidad debería estar descansando. Todos sabemos que el sueño normal es importantísimo como función que permite rehabilitar una serie de funciones dentro del cuerpo, que son las funciones que más hemos gastado fuerzas durante el día. Entonces el sueño tiene que ser una razón de ser. No es un desperdicio, no es un capricho el sueño, es parte de un proceso en el cual el cuerpo va buscando a través de la actividad, a través del sueño, equilibrar todas las reacciones del ser humano. En una etapa como esta,
como la de las situaciones actuales, todo el mundo vive con estrés, todo el mundo vive con preocupaciones, todo el mundo está recibiendo permanentemente un bombardeo de estímulos que van directamente hacia las áreas emocionales del cerebro y de allí hacia las áreas racionales del cerebro, de ahí por la vía neurológica al sistema inmunitario, al sistema de defensas, que es muy importante también no solamente para evitarnos contagiarnos, sino también para evitar ciertas agresiones internas, como le llaman los ingleses the battle inside the body, es decir, la aparición de generaciones o atrofias en distintos tipos celulares que van a conducir a los distintos procesos cancerosos. El cáncer tiene que ver con este tipo de situaciones. Tenemos que tener en cuenta que entre los descubrimientos más recientes de este virus se encuentran ciertos procesos cardiovasculares, es decir, que tienen que ver con el corazón y con la sangre. Se ha visto que el COVID-19 produce una cantidad muy importante de alteraciones en la sangre y que puede llevar a quienes tengan defensas o producción de émbolos o trombos que tapan vasos sanguíneos y producen la obstrucción en venas y estas en infartos, hemorragias internas y sobre todo a nivel cerebral y pulmonar. Todo esto ha traído este virus. En consecuencia, todo esto tiene que ser conocido. En general había muchas cosas de las cuales no se hablaba y ahora sí se habla. No solamente se habla, sino que se habla mucho y se descubre mucho. Entonces creo que es muy importante tener en cuenta todo esto que hace al estado mental y que también hace el estado corporal de las personas. El virus ha provocado en el mundo sobre el cuerpo humano sacudones muy grandes. Acá no solo son electroshocks las cosas que se padecen, pero tampoco son muchos menos que electroshocks. Son shocks a distancias, son reacciones muy complicadas, son procesos que van produciendo, que se van uniendo entre sí y unos agravan a otros y otros protegen a otros. Esto es decir, la salud es uno de los puntos de impacto de estos, la salud general de las personas. Entonces, en este momento hay dos frentes grandes de batalla. El frente de la batalla directo contra el virus y el frente de la batalla buscando la vacuna para contrarrestar los contagios y así poder salvar mayores vidas con la generación de anticuerpos. Hay personas que se mantienen activamente, es decir, que salen a hacer ejercicios de forma habitual, aunque sea en su casa, son más propensas a tener anticuerpos. El ejercicio físico no solo es bueno porque produce dopamina, sino también porque relaja, genera hormonas que estimulan el sistema inmunitario. Hubo muchas personas que, pese a no salir de su casa, hicieron actividad física, incluso por clases por internet. Si usted puede mantener su equilibrio, no solo físico, sino emocional, bueno, usted ya está ganando calidad de vida. Calmar la ansiedad no significa ignorar los problemas. Se trata de encontrar nuestro equilibrio para poder afrontar bien las cosas, o sea que nos podamos ayudar a nosotros mismos, poder ayudar a los demás a pesar de esta situación. Podemos mantener la calma y la sensación de bienestar incluso cuando estamos afrontando una gran incertidumbre. Capítulo 6. Héroes sin capa. Este capítulo está dedicado a todas aquellas personas que día a día pelean contra este virus y están en primera línea de batalla. Historias de vida dignas de verdaderos líderes. Mi admiración y respetos profundos por cada uno de ustedes, que hace que me lleve a contar parte de lo que algunos han vivido y vive día a día. Infinitas gracias por todo. Sin ustedes, el mundo no continuaría de pie. Enfermeros, médicos, anestesiólogos, paramédicos, todo el mundo de la salud. Simplemente gracias. Para mí, son héroes. 1. Anaí Rojas, acompañante terapéutico del Sanatorio Morra y Hospital Privado Córdoba, Argentina. Despierto cada mañana pensando a cuántas personas más podría ayudar en este día. No negaré que no tengo miedo, pero la pasión por mi profesión me ha llevado y me da fuerzas para luchar contra esta pandemia que de una u otra forma la padecemos todos. Es muy triste tratar a un adulto de la tercera edad y a una persona con discapacidad en estos tiempos, pero mucho más impactante es acudir a un llamado cuando te dicen que la edad del niño, terapia emocional. Es un reto muy grande que tengo día a día prepararme para ayudar a salir de esta crisis emocional a cada uno de los que se sienten perdidos, desconsolados, entre tanta soledad, y en otros momentos me encuentro en la sala del hospital acompañando las últimas horas de pacientes que ya nada más se puede hacer por ellos. Uno tiene que lograr tomar palabras muy empáticas para llamar al familiar y darle la triste noticia. Mire donde mire, veo rostros con mucha tristeza y es allí donde entra mi papel de sonrisa para aliviar un poco el momento en ese día. 2. Constanza Macarena Araya Molina,
enfermera de Hospital de La Serena, Chile. Me es muy difícil cuantificar qué impacto emocional produce estar allí, en primera línea, donde se ve la realidad de la situación. No es una tarea fácil, más bien es complicado lidiar a diario con un virus tan potente. A pesar de tener hoy en día todos los elementos de protección personal, pienso que en cualquier momento estos elementos no estarán disponibles algún día para todos. Sin embargo, es allí donde le pondré aún más amor y vocación a lo que hago. Amo mi carrera, amo lo que elegí ser, pero no voy a negar que tengo miedo, y ese miedo no es tan solo por mí, sino por quienes me rodean, mi familia y pareja. Gracias a Dios tengo una familia sensacional y un compañero que me ha apoyado desde el día 1, superando cada día, cada miedo, cada nervio, cada tristeza y cada felicidad que vivo a diario. Es tan gratificante ver una sonrisa de un paciente y que ellos con eso te agradecen todo y das por pagada cada acción que haces por ellos. Soy inmensamente feliz con mi profesión, con lo que doy y con todo lo que recibo. Ahora seguiré dándolo todo, enfrentando de la mejor manera día a día esta pandemia. Seguiré luchando por los míos y por el resto. 3. José Maximiliano Morales, jefe de la Guardia de Enfermería del Hospital Regional de Ushuaia, Argentina. Al comienzo todos estábamos muy desconcertados en cómo manejarnos con la enfermedad porque para muchos era nuevo, algo que sobre la marcha fuimos trabajando. Hay que contener a mucha gente, uno mismo se tiene que contener. Hubo 12 profesionales contagiados y por ende no están trabajando. Llevo la estadística. Es muy duro para uno que está lejos de su familia. En mi caso la tengo en Punta Alta. Estoy pensando siempre en cuidarme para no contagiarme y a la vez pensando en cómo está mi familia, lejos de donde me toca trabajar, en Ushuaia. Afortunadamente los 2 pacientes que estaban complicados ya fueron dados de alta. No tuvimos muertos, sí debo reconocer que costó mucho al comienzo que se tome una magnitud de la pandemia, pero luego se tomaron las medidas más efectivas. Nos toca estar en la guardia del hospital y es el primer contacto que tenemos con una persona con posible COVID-19. De noche a la mañana nos tuvimos que arremangar y a los ponchazos salir a la batalla. Nadie está preparado para esto psicológicamente, es muy duro. Yo tengo una experiencia de 15 años, he pasado por otras cosas y estoy un poco curtido de experiencia, pero no esto. Esto excede, te aseguro a cualquiera. Lo principal es tratar de seguir luchándola y salir de todo esto lo antes posible para volver a la normalidad. En mi caso, para tratar de volver a juntarme con el grupo de secundaria del ENET, que nos juntábamos una vez al año. Esperemos estar sanos en familia, todos juntos, verme con Alejandro y que todo esto haya sido una anécdota más. Lo que más anhelo en el mundo es ver nacer a mi hijo Benicio, faltan unas semanitas, mi señora es enfermera de terapia y no está trabajando por el tema del embarazo, por cuanto esperemos vernos pronto. Manuela, mi otra hija de mi anterior pareja, hoy tiene 11 años y se curó de leucemia, otra gran guerrera. 4. Zulma Báez, enfermera del Hospital Sirio-Libanés Campana, Buenos Aires, Argentina. En primer lugar, los sentimientos son muchos, como todas las personas, la incertidumbre de lo que sucederá y de lo rápido que ocurrió todo. Fue muy duro y difícil al comienzo, nadie estaba preparado para lo que se nos vino, 9 compañeros se contagiaron y no nos daban materiales de protección necesarios, entonces entramos en pánico. No tengo miedo de contagiarme, pero sí temor de nuestras familias, hijos y los pacientes mismos que podríamos contagiar. Con el correr de los días, el hospital fue brindando lo necesario para trabajar correctamente y eso nos tranquilizó. Hace un mes no veo a mi hija y esto me duele mucho. Lo que más me afecta psicológicamente es el no poder estar con mi familia por temor a contagiarlos. En mi caso, pensé a trabajar con sospechosos COVID-19 que ingresaban al hospital hace una semana, ahora estoy entusiasmada. Cuesta mucho trabajo porque con cada paciente hay que hacer todo un procedimiento, pero al final del día se siente una gran satisfacción de ayudar a las personas, especialmente ya que muchas se encuentran solas y también tienen miedo. Es un gran desafío que se nos presenta, inesperado, pero ya estamos con toda la fuerza y voluntad de ayudar al prójimo. 5. María Novoa, ayudante de anestesia en el Hospital de Ovalle, cuarta región en Coquimbo, Chile. Trabajo diariamente con la vía aérea de los pacientes. Hoy estoy en cuarentena esperando el resultado del examen del COVID-19. Han sido días muy difíciles, ya que tengo mi madre de 82 años y en estos días perdí bastante el contacto con ella, ya que perdí la cuenta cuándo fue la última vez que la abracé y la besé. Mañana es el Día de la Madre en Chile y no podré estar con ella. La veo desde un antejardín del hospital, la veo más delgada, la extraño muchísimo.
Nos miramos y nos emocionamos. Tengo mucho miedo por ella, por mis hijos, por mis nietos y todos aquellos a quienes amo. Tengo una hija asmática severa que vive a más o menos 500 kilómetros de donde yo vivo y trabajo. Salí del turno hace unos días atrás, después de 24 horas, y viajé en mi auto tomando todas las medidas para verla con mis nietos, y estuve afuera de su casa a una distancia de 4 metros o más por 20 minutos y luego regresé. Estoy aterrada y no quiero que nada les pase a ellos. Tengo 4 hijos, 9 nietos y anhelo poder abrazarlos y estar con ellos. Cuando fue el primer caso aquí en Coquimbo, me tocó con la anestesióloga intubar al paciente. Fue aterrador, ya que no teníamos mayores elementos de protección. Nos cubrimos con bolsas de basura en las piernas. Solo le pedí a Dios no contagiarme porque no quiero morir. Ayer, cuando le comenté a mi pareja que estuve en contacto con colegas positivas, noté su miedo y me rechazó. Eso dolió. Estoy en mi motorhome esperando el resultado. Tengo claro que turno a turno estoy expuesta. Me cuido al máximo y me compré mis elementos. Escudo facial, máscara con filtros. Lo peor es ver cómo mucha gente no toma conciencia de que esto realmente es muy grave. Emocionalmente me ha afectado mucho. 6. Daniela Los Penato, enfermera Hospital Sirio-Libanés Campana, Buenos Aires, Argentina. Fui una de las primeras contagiadas en Hurlingham. Me contagié muy rápido en el hospital ya que tomé contacto con gente que ingresó infectada. En las 2 primeras semanas estaba todo muy bien porque quien no tenía contacto con alguien que había estado en el exterior era como que no pasaba nada, pero después todas las personas que ingresaban al hospital eran potenciales COVID-19. La sensación que tuve en los primeros días en cuarentena era salir a la calle y encontrarme sola. Pasaba de estar muy tranquila en casa y segura a encontrarme sola y afuera. Era difícil. Caminaba por la calle sola, me sentía expuesta. Después en el trabajo en los primeros días estábamos relajados y tratando de hacer nuestra rutina normal, pero empezaron a pasar los días y era otro clima. Un clima más silencioso, no sabría cómo explicártelo, todo más cauteloso. Una de las primeras medidas que implementamos en el hospital fue dejarnos de saludar y evitar el mate, que lo hacíamos seguido con compañeros de madrugada. Sentía sensaciones encontradas. Una cosa era estar en el trabajo, donde estás pendiente de que si una persona necesita tu ayuda o si estás peligro con lo que haces, pero otra era volver a tu casa. Cuando regresabas, desvestirte en el patio, rociar todo con lavandina, la ropa, lo que toqué, picaporte, ventana, canillas, etcétera, etcétera. Después de esto se hacía una vida normal. Hoy estoy hace casi 20 días, permanezco aislada de mi familia y sigo teniendo COVID-19. Emocionalmente estoy con ánimos bien y en general aún no puedo dormir en estos últimos días. Es probable que esto me afecte más a nivel subconsciente que lo que estoy en forma consciente. Los primeros días mi familia la pasó mal. Ellos estaban angustiados, pero al ver que yo me sentía bien, se calmaron. Es más fácil estar aisladas, lejos y no en casa. Los últimos días que pasé en casa no dejaba que mis hijas me abrazaran y me besaran. Ellas no entendían bien por qué las alejaba. Fue realmente muy duro. 7. Pilar Birri, médica de guardia de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital del Nordeste Elpidio Torres y jefa de la Unidad de Terapia Intensiva de la Clínica Sucre, Córdoba, Argentina. Qué difícil contar todo lo que se siente porque cambia todo el tiempo. Las emociones son miles. Uno pasa de la seguridad y la tranquilidad a la tristeza y el miedo. Al principio todo era preocupación y miedo por lo desconocido. Estudiar, armar protocolos, reformar y adaptar los lugares con los recursos disponibles, pelear con las autoridades que no entraban en razón por lo que se avecinaba. Después pasamos una etapa de agotamiento y eso que todavía no empezó lo peor, pero el cansancio se siente en el cuerpo y en la mente. Ahora me inunda el miedo otra vez, sobre todo por mi familia. Tengo 2 bebés y mi peor pesadilla es contagiarlos, a ellos y a mi marido. Pienso en eso cada vez que le doy un beso, cuando los hago dormir. Llego a casa después de una guardia y ellos se desesperan por abrazarme y es triste tener que frenarlos. El más grande ya aprendió que hasta que mamá no se bañe y se cambie no hay contacto. El protocolo cada vez que vuelvo a casa es agotador también. Tenemos un área sucia en la casa que es donde nos desvestimos y limpiamos todo lo que traemos de afuera. Y todo el tiempo pensamos en cómo actuaríamos en caso de infectarnos. ¿Dónde cumpliríamos el aislamiento? ¿Cómo hacer frente con 2 bebés que no pueden estar con su mamá al término de un mes?
Me preocupa pensar en los pacientes COVID, no solo por la enfermedad en sí misma, que puede ser tan grave como cualquier otra que vemos a diario, sino en lo que implica dejar de lado la humanización de la terapia intensiva. Son pacientes que no deben ver visitas, que no ven a su familia y que en el peor de los escenarios mueren solos. Esto es lo más triste de todo. Y también hay un gran problema que vemos a diario, que son los pacientes que se mueren por no tener coronavirus, como decimos nosotros, ya que se mueren por llegar descompensados con falta de medicación o porque sus médicos de cabeceras de PAMI no estaban atendiendo ni revocando recetas o porque no se quisieron arriesgar a ir a una guardia. 8. Carlos Alberto Bleuer, licenciado en Enfermería del Hospital Regional de Ushuaia, Argentina. A continuación, les voy a dar a conocer esta carta que se las escribieron sus 2 hijas a él. Él es mi papá. Sí, somos 6 hermanos. Desde antes que llegue esta pandemia a nuestro país, nos advirtió que nos iba a tocar a los argentinos colaborar entre todos para combatirla. Hasta que llegó. Seguimos sus consejos, comprar comida como si fuera a haber una guerra, latas, fideos, arroz, carne, alimentos no perecederos, comprar y frizar. Mamá tuvo demasiado que ver con todo esto, llamadas todos los días, diciendo qué comprar, cómo y dónde comprar, barreras de prevención en caso de salir sí o sí con barbijos. Nosotros no teníamos conocimiento o lo tomábamos como broma. ¡Ay, pa! ¡Qué exagerado! ¡No! Gravísimo error. Uso de alcohol en gel, un lavado de manos correctos, preparar en un rociador alcohol al 70% y 30% en agua para limpiar toda la superficie, por si las moscas. Todas estas medidas eran las principales, las que mamá y papá nos repetían a diario. No era para asustarnos, sino para que nos diéramos cuenta de que no era chiste esto que se venía. Pero claro, uno no se da cuenta hasta que aparece la primera muerte, la segunda, la tercera, o hasta que a uno no le pasa. Todo es una estupidez, ¿no? Pero para vos, que estás del otro lado, ¿sabés qué? Mi papá es un soldado más, junto a muchos que otros que salen todos los días a aportar su granito de arena para frenar todo esto, para que vos, para que tus hijos, para que tus padres, tus hermanos, tus abuelos, tu vecino, no les toque. Y en estas salidas le puede tocar a él. ¿Vos cómo pensás que estaba yo? Al principio, ¿sabes el miedo que tenía? Sabía que mi papá podía salir a ayudar, pero no sabía si se podía contagiar. Y en estas salidas le puede tocar a él. ¿Vos te pensás al principio que yo no tenía miedo como hija? ¿Por qué? Porque sabía que mi papá iba a salir a ayudar al país, sin dudar un minuto. Mi papá está expuesto al 100% por voluntad propia, porque quiere. Dentro mío lo insulté y te pido perdón, papá, por eso. Entonces entendí que no podía hacer nada porque mi papá no lo haga. Nada. Es su deber, su obligación y su locura por la medicina. Amor puro al ser humano, al pueblo argentino, fiel a lo que le juró al momento de recibirse. Hay algo en lo que yo puedo aportar mi granito de arena, que es para que esto vaya disminuyendo o que no siga creciendo, y es el quedarse en casa. Papá se expone todos los días, corre riesgos por vos, por tus vecinos. No seamos egoístas con el personal de la salud, tengamos un poco de humanidad, de respeto por el otro. Quédate en tu casa, salí si es justamente necesario, pero con barbijo. Vos a tu papá lo tenés en tu casa, yo rezo por tenerlo muchos años más. Gracias, papá. Para mí, vos sos un ser humano brillante y por lo tanto un excelente profesional, porque para ser un buen profesional, primero se necesita ser una buena persona. Mi hermana le preguntó a mi papá el porqué de su exposición, sabiendo que ellos son chicos todavía, y él le dijo 3 frases. Primero, tengo la obligación personal y profesional para cuidar a mi familia y la de mis vecinos. Segundo, prometo cuidarme, porque sé muy bien que héroes muertos no salvan vidas. Tercero, tengo muy presente que para la batalla a la cual nos enfrentamos todos los días, faltan soldados, teniendo muy en claro que quizás muchos nos vamos a quedar en el camino, pero repito, es nuestro deber y nosotros somos los que estamos preparados, no solo para combatir esta batalla, sino también la guerra que hoy nos toca exponernos. Cuando salga de todo esto, voy a estar mucho más orgullosa de vos, porque voy a poder decir: mi papá fue un soldado y junto con sus colegas ganó la guerra. Te quiero mucho, papá. María Victoria Bleuer, 23 años. María Paz Bleuer, 14 años. Carta de las hijas de Carlos Alberto Bleuer a él. 9. Lorena Ravena,
jefa médica infectóloga, sala de internados COVID-19, Hospital Rawson, Córdoba, Argentina. Tengo bastante experiencia, he asistido a varias pandemias. De hecho, en el 2009-2010, la pandemia de la gripe N1H1 no solamente se llevó muchas vidas, ancianos, gente joven embarazada, murieron muchos pacientes, por lo que estoy un poco acostumbrada a estar en esto de estar lidiando con la vida y con la muerte. Desde que nos recibimos, vamos haciendo una coraza dentro nuestro, ya que de lo contrario no podríamos asistir a pacientes. También tuve muy presente la pandemia del SIDA, que después de 18 años terminás haciéndote amigo de los pacientes, pero esto supera ampliamente cualquier otro tipo de epidemias. Es otro virus con una forma de característica diferente, con una transmisión que no vemos en el contexto, y la verdad es que nunca pensé vivir con mis compañeros esto que vivimos. Junto a mi marido la peleamos todos los días, ya que también él es un médico y esto nos afecta mucho en cuanto al distanciamiento con nuestra hija menor. Para quienes ya tienen COVID-19, cambia todo el modo de atención con el paciente y hasta el modo de informe con el familiar. Lo que nosotros hacemos es ponerlos en la sala de aislamiento, 2 por habitación. Están aislados literalmente y nos vestimos con todos los elementos de seguridad para evitar el contagio. Nos cuesta mucho con los ancianos, ya que en el primer contacto con un posible infectado es telefónico. Es muy duro porque los pacientes no pueden recibir visitas. Brindamos el informe telefónico y confiamos en los familiares que confíen en nosotros. Debe ser muy duro para ellos porque no nos conocen la cara y tienen que estar supeditados a nuestros informes de evolución. Hemos hecho una reconversión en la forma de atención en los hospitales, la forma de manejarnos con el contacto con el paciente. Hacemos las cosas ahora con protocolos de seguridad para no exponernos. Si nos contagiamos, no va a haber personal de la salud para curar a más enfermos que vendrán. El impacto psicológico que enfrentamos es alto, importante. De repente nos distanciamos entre nosotros, barbijos, tapaboca, máscara facial a 1,5 metros de distancia. No podemos saludarnos ni con la mano. Es difícil. No podés salir de tu sala, pones distancia. La misma distancia que pones en la fila cuando vas al colegio. En el colegio era una orden y podíamos tener contacto con ellos en el recreo. Acá nada. Distanciamiento y no se puede hacer otra cosa. Nosotros mismos nos pusimos esto para evitar contagiarnos. No deja de tener impacto negativo en cada uno de nosotros. Por otro lado, el distanciamiento en tu casa. Nosotros con mi marido, que también trabaja en el área de la salud, rearmamos nuestra casa ya que tenemos una hija de 12 años, la está pasando con su hermana y todavía no está yendo a la facultad. Esto para nosotros nos ha cambiado la vida. El impacto fue muy duro y cambiará el contacto con las personas, los nexos, esto de no ver a nadie, es como una película que hace tiempo atrás la vi. Parece la nada misma, tengo un nudo en la garganta, tiene un alto impacto, lo de los aplausos no nos sirven para nada, porque hay mucha gente que incluso insulta al personal médico. Son muchos los casos de colegas que le han marcado el auto, el departamento, la casa, diciéndoles que se vayan. Si no tuviéramos el apoyo de nuestros familiares, amigos, mis pacientes, tengo más de 400 amigos que tengo con HIV que me apoyan, que nos dan fuerzas. Todo esto pasará, pero ahora vienen tiempos difíciles. Hay muchísimos pacientes asintomáticos y hay que estar muy precavidos. Va a pasar, pero no vino lo peor. 10. Jimmy da Cruz, enfermero Hospital Sirio Libanés Campana, Buenos Aires, Argentina. El primer día que se dictó la cuarentena tuve mucha incertidumbre por si la población lo iba a cumplir o no. El caminar por las calles vacías, los colectivos sin gente, todo me producía un gran temor, sobre todo al llegar a mi casa y poder contagiar a mi familia. El punto de vista con respecto a esta pandemia es que no cuidan al personal de la salud. Hay mucho manoseo con respecto a los enfermeros. Yo soy enfermero en terapia intensiva. En este lugar queda mucho que desear. En los pisos ni te cuento. Amo mi profesión y estar en este lugar es muy lindo y es una gran satisfacción. La contención de los pacientes, familiares, la empatía que uno tiene que tener con el paciente es muy lindo, siempre y cuando te cuiden con los materiales correspondientes. Cortamos con los saludos, abrazos, mates que formaban parte de nuestra forma de ser y que ya compartíamos luego de 10 horas de guardia. No restringimos completamente el mate, sino que cada uno toma su mate y seguimos estrictamente con la limpieza en cada sector.
Para mi familia es muy duro asimilar que soy COVID-19 positivo y lo que me está pasando. Venía con síntomas desde que compartí guardia en otro sector que no era el mío y día después me enteré, por 2 de mis compañeras, que había dado positivo. En ese momento me aislé en mi casa para que no me pase nada. Llegado el momento llamé al servicio de emergencias por ser personal de la salud y estar en contacto con compañeros positivos. De inmediato me derivaron y mi familia quedó en cuarentena obligatoria. Me encuentro bien y en recuperación, pero para mi familia no le fue fácil y cada día se le hace más duro. Uno extraña su casa, su esposa e hijo, en fin, cosas de todo tipo. Lamentablemente para esto no hay cura y tenemos que ser fuertes, el uno por el otro, y esperar un buen resultado. 11. Marcelo Perna, emprendedor, Córdoba, Argentina. Ya he hablado de quienes luchan en primera fila día a día contra el COVID-19, pero no quería olvidarme de mencionar también a muchas personas que de una forma u otra están o estuvieron en el primer día peleando lucha directa contra el virus. Este es el caso de policías, gente que recoge basura, por nombrar a alguno de ellos. Pero quiero dedicarle unas palabras al caso de un ex compañero de colegio, Marcelo Perna, a quien llamé después de varios días de iniciada la cuarentena. Me comentaba que cuando explotó la bomba y se estaba por venir el tsunami, rápidamente con su socio de la peluquería que tiene y quien es bioquímico, compraron muchos elementos para ponerse a producir alcohol en gel y barbijos. Tal fue el impacto que en los primeros días que nadie podía salir a la calle, que yo estaba en la calle repartiendo alcohol en gel y barbijos, trabajando muchísimo. Con la posibilidad de estar en la calle, con mi vehículo, pude repartir comida a varios merenderos de colectas que se iban haciendo, pagar algunos impuestos de algunos abuelos y entregar mucha mercadería a centros de salud, policía, gente privada. Incluso envié muchos insecticidas por el tema del dengue a Misiones y Formosa, en Argentina. Estoy muy contento por lo que pude ayudar a la gente y espero seguir haciéndolo por lo que dure esta etapa. Yo me quedo con esto de Marcelo, mientras algunas personas estarán pensando, mira cómo se aprovechó de la situación. Yo dentro mío pienso todos los días y digo, mira, qué coraje Marcelo. Mientras muchos salimos a escondernos a nuestras casas, con nuestras familias, esta persona se puso el casco, salió a la guerra a ayudar a miles de personas cuidando de su salud para que no contraigan el virus. También para mí, Marcelo Perna es un héroe, y con buena honra lo digo, por ser otro amigo más que estuvo peleando en primera línea. Capítulo 7. Consideraciones finales. Es muy importante que podamos hacer las últimas consideraciones finales por cuanto todo lo que hemos visto hasta acá, es decir, todos los cambios que se han producido por la aparición del COVID-19. Todas las personas, absolutamente todas, han tenido que cambiar desde sus hábitos personales, sus hábitos sociales, sus costumbres, sus hábitos laborales, es decir, los cambios se han visto obligados para tratar de contener y evitar las miles de muertes que se puedan salvar preventivamente, y con criterios epidemiológicos se ha producido una situación entonces que lleva ya casi 2 meses, por lo menos aquí en Argentina, desde fin de diciembre del año pasado en China y un mes más tarde en Europa. El mundo cambió. Millones de personas cambiaron sus hábitos de vida, desde los niños más niños a los adolescentes, los adultos, los trabajadores, los ejecutivos, los operarios de bolsa. Todos los individuos que de alguna manera le daban vida al mundo tuvieron que cambiar y darle otro tipo de vida. En consecuencia, la vida durante la pandemia, la que todavía estamos llevando a cabo, la hemos analizado, la hemos visto en profundidad, hemos estudiado los efectos, vimos lo que nos afecta a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel corporal, de salud, pero ahora tenemos que empezar a pensar cuál va a ser la salida del ser humano y su reorganización, cómo afrontarán las personas su reorganización individual. Esto equivale a decir cómo cada uno va a ir adaptando su vida anterior a su nueva vida, porque ya nada va a ser igual. Y en lo colectivo, institucional y social. Las cosas ya han empezado a sufrir transformaciones. Con nuevos protocolos de salud, habrá más cambios importantes y obligatorios en un proceso que será importante tener en cuenta. De acuerdo a los nuevos descubrimientos de la neurociencia social,
Cuando un ser humano se ve expuesto permanentemente ante situaciones como las que hemos y estamos viviendo en este tiempo, se producen lógicamente cambios en su estructura. Estos cambios serán en su estructura molecular y en la estructura biológica del cerebro fundamentalmente. Y ya hemos comentado que desde el cerebro esto se transmite hacia otros órganos vitales del cuerpo. Debemos tener en cuenta que los cambios en las costumbres generan también cambios en las estructuras nerviosas. Tenemos un cerebro social, que es uno de los conceptos más modernos que maneja la neurociencia, que se caracteriza por ser un conjunto de estructuras que conforman un aparato altamente especializado, el cual los sistemas biológicos del cerebro se comunican entre sí y van generando cambios que tienen que ver con el influjo que se recibe de afuera. Recientemente se sabe que existe un proceso que se llama neurogénesis cerebral, mediante el cual el cerebro genera a diario unas 10.000 células madres. Esto es muy importante porque durante siglos se consideraba que a medida que iba avanzando la vida de una persona, y sobre todo después de los 50 años, miles de neuronas morían por día, y ahora no solamente podemos saber que miles de neuronas mueren, sino que miles de neuronas se regeneran y permiten dotar al cerebro de una nueva plasticidad. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que todo esto pasa con nuevos procesos de aprendizaje, nuevos procesos de adaptación. Esto equivale a decir que si no estás aprendiendo, estás muriendo. Con todo esto que nos pasó, habrá que desarrollar nuevos métodos de aprendizaje. Por ejemplo, ya estamos viendo cómo nuestros niños van estudiando en sus casas, cambiando por la forma de educación tradicional a la de convertirse en una nueva forma para ser más autodidacta. Esta necesidad de desarrollar nuevos aprendizajes o reinventarse a las nuevas situaciones que nos tocará vivir, todo eso hará que haya nuevos circuitos cerebrales que van a entrar en funcionamiento. Por estos días debemos destacar que en la actualidad los neurocientíficos tienen innovadores programas de neuroimagen para poder ir estudiando y demostrar en esa nueva conectividad que va a producir el cerebro célula a célula para poder dar de esa manera a un proceso un poco más complejo. Ir desde la neurogénesis, es decir, desde la génesis o el comienzo de nuevos procesos de reforma celular cerebral para conocer mejor la neuroplasticidad, que es el proceso por el cual el cerebro se reestructurará continuamente en función de las experiencias que vivimos. Fin.